Que Dios les bendiga, mis amigos amados en Cristo y todas las personas que en este día se reúnen muy entusiasmados para estudiar la palabra del Señor. Es un honor, como siempre lo digo, es un privilegio de parte de Dios el poder compartir la palabra del Señor junto con ustedes y aprender junto con ustedes. La palabra del Señor es algo tan hermoso que Dios nos ha dejado para que nosotros sepamos cómo dirigirnos, cómo tomar decisiones, cómo comportarnos, cómo ser mejores personas cada día. Y qué lindo poder tener una guía diaria para nosotros, poder ser mejores hijos de Dios. En este día doy gracias a Dios por todos ustedes y también quiero que nosotros podamos en este día comenzar alabando a Dios, glorificando a Dios, pidiendo a Dios que nos guíe, que nos dirija. Y quiero que ustedes me acompañen en sus oraciones en este momento. Buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Dios mío, por regalarnos un día más. Gracias, Dios mío, por tu amor y tu misericordia. Te ruego y te pido en el nombre de Jesús que usted bendiga a todas las personas que se reúnen en este día. Señor, que tu palabra haga un impacto, un cambio, una transformación, Señor, en nuestras vidas, en nuestras mentes. Señor amado, como dice tu palabra, que llegue, que corte, que haga la obra necesaria en cada uno de nosotros. Bendiga cada vida, bendiga mi vida y ayúdeme, Señor, a compartir lo que dice tu palabra. Solamente lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Pues bien, estoy muy alegre, muy complacida de poder seguir estudiando la palabra del Señor. Y en la clase anterior nosotros nos quedamos en el versículo 34 del libro de los Romanos. Recordemos que el libro de los Romanos es un libro impactante, un libro que nos ha enseñado, que nos ha transformado la vida, un libro que nos ha cambiado la mente, porque reconocemos de que solamente el que viene a Cristo es el que puede recibir los beneficios. Y amigo, si usted todavía no ha tomado esa decisión de venir a Cristo, hágalo, hágalo, haga una decisión. Y usted va a ver que no es con sus fuerzas lo que usted va a cambiar, es con el poder del Espíritu Santo, es con la gracia salvadora de Jesucristo, el que usted va a poder tener esa transformación y va a poder cambiar su forma de pensar, su forma de actuar y su forma de tomar decisiones en la vida, porque todo eso incluye el conocer a Dios. Nosotros nos quedamos en el versículo 34, pero como yo dije la semana pasada, las clases anteriores, que tiene mucho material este capítulo 8 del libro de los Romanos. Vamos a leer una vez más el versículo 34 y así podemos avanzar en la clase. Y dice la palabra del Señor, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hablamos aquí de que quién puede condenarnos. Nosotros siempre llevamos una mente, lo digo por mí, que siempre estamos pendientes de la opinión de las personas. Y siempre estamos dependiendo de lo que el otro dice. Y no es así en cuanto a la vida espiritual.
En la vida espiritual, nosotros tenemos que estar seguros de que Cristo nos dijo en la palabra del Señor, y ya lo estudiamos en el mismo capítulo 8, porque dice: amados, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Porque nosotros tenemos un intercesor, un abogado, que está a la diestra del Padre, intercediendo por usted, defendiéndolo. Y cuando el acusador que nosotros tenemos, que es Satanás, viene a acusarnos con cualquier argumento delante del Padre, Jesucristo literalmente puede decirle: no, yo pagué por esa persona. Mi sangre la derramé en la cruz del Calvario. Padre, recuerda que yo pagué por esa persona. Y todavía, mientras hay vida, tiene esperanza de arreglar su vida, de enmendar su error, de cambiar su forma de ser. Qué bonito es esto. Y así es que si usted cree que no tiene esperanza, de que ha perdido toda esperanza, sépalo en este día de que no está nada perdido. Mientras usted tiene un hálito de vida, venga a Cristo. Póngase a cuentas con Dios y siga adelante, porque en Cristo tenemos un abogado que nos defiende. Vamos a leer el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Hace una pregunta aquí Pablo, y esta pregunta es retórica, es bien retórica, porque está diciéndoles a la iglesia de Roma: pero ¿quién te puede separar del amor que Dios tiene para contigo? ¿Quién te puede separar? ¿Quién te puede alejar del amor que Dios puso en ti? Eso es lo que Pablo le está diciendo. Y no solamente que Pablo tenía la seguridad tan penetrante en su vida, en su alma, en su mente, que da una lista de todo lo que más o menos, porque aquí Pablo no está dando una lista completa de lo que realmente él pasó. Y dice: ustedes, creyentes en Cristo, ¿quién les puede separar a ustedes del amor que Dios tiene para con ustedes? Entonces comienza a descifrar y dice: ¿acaso les podrá separar del amor que Dios tiene para con ustedes en las luchas y dificultades? Jamás estaremos separados de ese amor que Él tiene para contigo. Y Pablo dice: ¿acaso será tribulación? En otras palabras, les está diciendo: las aflicciones, los dolores que ustedes están pasando en este momento, ¿será posible que les separe del amor que Dios tiene para con ustedes? Luego les dice Pablo: quizás será la angustia. En otras palabras, ¿será el sufrimiento? ¿Serán las adversidades? Yo creo que esto tampoco les puede separar del amor que tiene Dios para con ustedes. ¿O acaso será porque estás perseguido? ¿Porque han venido alguien a acusarte injustamente, con mentiras? ¿Han levantado falso testimonio contra ti? ¿Te están juzgando equivocadamente? ¿Acaso la persecución llega de cualquier manera a tu vida? Llegó y eso tú crees que va a separarte
o le va a separar del amor que Dios tiene para con usted? No, no. Pablo le sigue diciendo, quizás la desnudez. En este momento que Pablo está escribiendo este capítulo, sabe que los romanos usaban la desnudez para avergonzar a los que profesaban ser cristianos y amaban a Cristo. Los desnudaban completamente para bochornarlos, para avergonzarlos. Ese era el castigo de los romanos en ese tiempo que Pablo estaba, en el tiempo de los apóstoles. Y luego, después que los avergonzaban, los crucificaban. Pero Pablo recalca aún en medio de estas circunstancias y lo enfatiza que esto tampoco los podrá separar del amor que Dios tiene para con ustedes, les dice. En esta carta Pablo les está dando el ánimo, la fortaleza de que el amor de Dios es más poderoso que cualquier circunstancia que el cristiano puede estar pasando. Y esta palabra se aplica hoy, en este momento, a su vida. ¿Qué es lo que usted está pasando? ¿Qué es lo que han hecho con ustedes? ¿Acaso la enfermedad? ¿Acaso el veredicto médico? ¿Acaso la falta de alimento? ¿Acaso la escasez en su casa? ¿Acaso las circunstancias adversas con su familia, con sus hijos? ¿Usted cree que el amor de Dios no es suficiente para levantarlo, para restaurarlo? ¿Acaso las debilidades que han permitido que usted falle a Dios cree que le va a separar del amor que Dios tiene con usted? Pablo no se está refiriendo al amor que usted tiene para con Dios, porque el amor de nosotros es temporal, es de acuerdo a las circunstancias, es de acuerdo, o si me va bien, yo amo mucho a Dios, pero si me va mal, si acaba el amor para mí, para con Dios. Dios no se está refiriendo, Pablo no se está refiriendo a ese tipo de amor. Pablo está refiriendo a ese amor poderoso que Pablo tenía y que le hizo vencer toda circunstancia que él pasó. Porque todo lo que esto está enumerando, ya Pablo lo había pasado y había experimentado el amor de Dios en cada circunstancia dura que él pasó. Y Pablo dice, ¿acaso será espada? Significa una muerte violenta, una ejecución. Pablo jamás desmayó en la fe en Dios y testifica y dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada, absolutamente nada. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 13. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo no está hablando algo que no ha pasado. Pablo no está enseñando algo que no ha tenido, porque el que no tiene nada, nada puede dar.
Pero Pablo está hablando conscientemente de todo lo que él pasó y también está asegurándole a usted, está asegurando en este momento a la gente que estaban teniendo persecución y les está diciendo nada, absolutamente nada les va a poder separar del amor que Cristo tiene para con ustedes. Si se sienten solos, ¿por qué? Si el amor de Dios les cubre completamente, el que tiene a Dios lo tiene todo, es suficiente. Este amor de Dios es lo que sostenía a Pablo para continuar adelante con la obra que Dios había puesto en él. Y mire cómo lo describe en 1 Corintios 4, 11, 13. Fueron a llegar a ser la escoria, así es como los tildaban, así es como los tenían, pero eso no afectó la mentalidad, la personalidad, eso no tocó la fe que Pablo tenía en Dios, porque Pablo tenía la seguridad de que el amor que Dios tenía para con él no lo iba a separar jamás. ¡Qué seguridad debemos de tener! ¿Cuántas veces nosotros dudamos del amor de Dios por circunstancias simples que muchas veces pasamos comparados a la vida de Pablo? Pero Pablo era bofeteado, era maldecido, era levantado falso testimonio, lo querían matar muchas veces, pero él nunca dudó del amor que Dios tenía para con él. Vamos a leer el versículo 36 del libro a los Romanos, capítulo 8. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Aquí Pablo cita el Salmo 44, 22. Puede leerlo en su casa, que expresa la angustia de los que eran martirizados por causa de la fe. Esto es el sistema satánico que se levanta en contra de los hijos de Dios. Y podemos encontrar en la historia de la iglesia, usted búsquese el libro de la historia de la iglesia y cuando usted lea eso, usted va a encontrar la razón por la que los siervos de Dios no desechaban, no renunciaban a la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque tenían la seguridad de que el amor que Dios tenía para con ellos nunca se iba a menguar. Pablo trae una seguridad profunda al enseñar esto a la iglesia de Roma, que también estaban siendo perseguidos. Y les da aliento a sus hermanos, detallando y consolando cómo él pudo pasar todo esto, porque tenía la seguridad de que el amor de Dios estaba sobre Pablo. Y que él sabía que jamás el amor de Dios lo iba a separar de él. Versículo 37 del capítulo 8 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, ¿cómo puede una oveja de matadero ser más que vencedor? Esta es otra de las paradojas de la vida cristiana. Pablo dice, antes, en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que acaba de nombrar hace unos segundos. Todas las que enumeró: sufrimientos, dolores, persecuciones, enfermedades, escasez, mentiras, falso testimonio, todo, azotes, hambres, desnudez. Todas estas cosas, a esas cosas se está refiriendo Pablo.
Y a esas cosas es la que se está refiriendo hoy en día. ¿Qué es lo que estamos sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo a su alrededor? ¿Qué es lo que usted está pasando en este momento? Todas estas cosas. Pablo está diciendo ante. Oiga, vuélvalo a leer. Antes. En todas estas cosas. A veces nosotros enfatizamos solamente la mitad del versículo que se termina y se queda ahí. Y la palabra del Señor es completa, porque tiene que haber una causa para que venga un final. Antes, en todas estas cosas, entonces, cuando nosotros realizamos que en todas las cosas de dolor, de angustia, de persecución, como Pablo lo determina, como Pablo lo enseña, como Pablo lo descifra, da la lista. Entonces dice, entonces seremos más que vencedores. En todas es en todo. Es decir, que esta batalla está más que ganada. O sea, lo que usted está pasando ya está ganada. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. Lo que usted está pasando, lo que usted está sufriendo, las cosas que han venido a su vida, las cosas que han venido a su hogar, las cosas que han venido a su familia, ya está siendo ganada porque dice la palabra del Señor que somos más que vencedores. Tiene que ver con una promesa de victoria que se trata de un frecuente ejercicio de ganar. Somos más que vencedores en Cristo significa salir victorioso en cada batalla. Repito, más que vencedores en Cristo significa salir victorioso en cada batalla. Y al decir más, esto sobrepasa los límites de la victoria. Y esto no quiere decir que no vamos a vivir sin problemas. Recordemos que no hay victoria sin batalla. Tenemos tanto miedo, tanto temor a los problemas, a las dificultades, tenemos tanto miedo a las batallas, pues no. Sepa lo que en este día Jesucristo a través de Pablo le está diciendo, somos más. Eso sobrepasa los límites de la victoria. Más que vencedores. No hay victoria sin batalla. Somos más que vencedores respecto a lo espiritual. O sea, la palabra del Señor es central, abarca no solamente la vida cotidiana que nosotros estamos pasando en este mundo, sino que también nos está dando una victoria respecto a lo espiritual. Porque esto significa que nuestra vida tiene que vencer contra el pecado, Satanás y la muerte. Y esto es garantizado porque Cristo venció en la cruz del Calvario. La muerte ya no nos provocará temor. El pecado no tiene que enseñorearse sobre nosotros. Recordemos que a través de Jesucristo somos más que vencedores en cualquier circunstancia de pecado que nos rodee. Podemos vencer. El enemigo fue derrotado. Y esto es a través de la obra consumada de Cristo Jesús. Recuerde que usted no tiene la pelea usted. Deposítese en Dios. La carga, la lucha, la enfermedad, la persecución, la escasez, cualquiera que sea su situación, venga, póngalo a la cruz del Calvario. Venga y clávelo en la cruz. Dígale, Señor, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús.
no se declare derrotado. En Cristo no hay derrota, porque somos más que vencedores. Versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice, estoy seguro, créalo. Y si Pablo pudo decirlo esto después de tantas cosas que pasó, ¿por qué no usted? ¿Por qué no yo? Podemos tener la seguridad, la plena seguridad de lo que Pablo habla que también nosotros podemos hacer. Esto es tan contagioso. Hermanos, amados, Pablo les está consolando, les está fortaleciendo a los hermanos en Roma. Y también a través de la palabra nos da ese aliento al expresar con toda seguridad que lo que está enseñando lo ha vivido. Que esta lista que él da, Pablo ha visto que nada de esto lo ha separado del amor de Dios. Y él dice, ni la muerte. Por lo contrario, sabemos que la muerte es inevitable y es el final de todo ser humano. Pero esto no nos va a separar del amor de Dios, porque por lo contrario, por medio de la fe, nos acercará, nos llevará ante su presencia. Entonces no podemos tener miedo a la muerte. ¿Por qué temerle a la muerte? Hay muchos cristianos que no les gusta que se hable de la muerte, pero como es inevitable y es el final de todo ser humano. Pero sí tenemos que estar conscientes que por la fe tenemos que luchar para que cuando llegue el momento nos acerque a su presencia, nos lleve delante de su presencia. Y cuando pensemos en eso, va a irse todo temor, todo miedo hacia la muerte. Y Pablo sigue diciendo, la vida. Eso se refiere a esa vida eterna que Cristo nos preparó. A esa vida eterna. Pero también Pablo está diciendo a la vida que nosotros llevamos mientras estamos aquí en este mundo, con sus tentaciones, con sus fracasos, con sus engaños, con sus sufrimientos. Pero nada de eso nos va a separar del amor que Dios tiene para con usted, del amor que Cristo tiene para conmigo. Por eso tampoco podemos tenerle miedo a lo que estamos pasando. Hay que seguir. Porque el amor de Dios nos cubre, nos protege, nos fortalece, nos levanta para poder seguir adelante. Dicen, y los ángeles, esto se refiere a los ángeles caídos, pueden hacer, levantar, atacar, pero mire, en este día haga una transformación de su mente. El amor de Dios que está puesto en usted jamás lo va a separar de él. Aférrese a la palabra. Aférrese en fe a Dios. Porque ni los ángeles caídos ni los demonios pueden separarle del amor que Dios tiene para con usted. Ni los principados. Esto quiere decir enemigos poderosos
espíritus de maldad. No nos podrá separar del amor que Cristo tiene para usted y para mí. Ni lo presente. Esto es el sistema actual por el cual usted y yo estamos enfrentándonos. No nos puede separar del amor de Dios. No se zafe de su mano. Ni lo porvenir. Usted sabe que el ser humano siempre tiene temor, duda, desconfianza del futuro. Muchas veces estamos más cómodos así acomodaditos. Nos da miedo lo que viene después. Pero créalo, que Cristo tiene preparado algo grandioso. Búsquelo en la palabra del Señor y usted va a entender lo que Cristo tiene preparado para usted. No podemos tener temor a lo porvenir porque es maravilloso. Depende de la decisión de usted de proseguir en el amor que Cristo tiene para con usted. Somos más que vencedores porque la victoria es de Cristo Jesús. Él venció por usted, Él venció por mí, Él venció por nosotros. Recordemos que la salvación del hombre descansa en el gran amor de Dios para con usted. Él nos amó primero, dice la Escritura, y por eso le podemos amar nosotros. Y porque Él nos amó es porque ese amor de Dios no nos va a separar de las situaciones adversas que usted está pasando, que yo estoy pasando. En resumen, del capítulo 8, versículo 1 en adelante, comenzamos sin condenación. Y en la mitad del capítulo 8, encontramos que todas las cosas para los que son llamados obran para bien. Y al terminar este capítulo 8, vemos que nada nos podrá separar del amor de Dios. Mis amigos, no permita que nada les separe del amor de Dios. No lo deje. Estamos a pasos de que Cristo venga. Estamos a minutos, digámoslo así, de que Cristo venga. No permita que el amor que Cristo tiene para con usted lo deje caer. Ámelo, sírvalo, crea en su palabra y usted será un cristiano victorioso. Que Dios lo bendiga. Adelante, sin desmayar. Y si usted está ya, piensa que no puede más, recuerde, Él le ama. Él le ama. Cristo le ama. Y no lo ha dejado. No lo ha abandonado a usted. Siga adelante. Dios le bendiga. Dios le guarde. Para la próxima clase vamos a tener el capítulo 9 del libro de los Romanos, un libro muy lindo. Y estudiemos. Dios le bendiga.